Bueno, en la última clase habíamos trabajado algunos poemas intentando, eh, digamos, cerrar un poco mejor algunas de las ideas que presentamos en términos generales sobre un periodo particular que era el barroco y el modo en que estaban recuperándose esas como visiones, digamos, particulares que tiene ese periodo en la historia de la literatura occidental en un corpus de poemas que están incluidos en la antología de la cátedra, ¿sí? Nos queda para cerrar esta unidad trabajar un texto dramático. En realidad, si ustedes recuerdan el esquema original de esta unidad, allá por marzo, cuando lo habíamos dado a conocer, también teníamos un texto narrativo que era Gargantúa de Rabelais, ¿sí? Un texto que en programas anteriores, hace varios años ya, también se incorporaba. Lo cierto es que tanto el texto de Rabelais como el de la obra de Shakespeare, que en este caso, este año es Otelo, lo que buscan es presentar una imagen más compleja o tratar de no caer en ciertos estereotipos al momento de caracterizar tanto Renacimiento como Barroco, ¿sí? Yo subrayo esta idea de que en esta unidad la antología de poemas y la obra de teatro de Shakespeare están funcionando, tratando de ver o de destacar, mejor dicho, ciertas continuidades que se van dando entre algunos tópicos, algunos usos, en general, una suerte de zócalo común en cierta cosmovisión que comparten el Renacimiento y el Barroco, que permite verlos acentuando las continuidades o las pequeñas modificaciones y no tanto la noción de ruptura, ¿no? En relación con, con los elementos que de manera consecutiva se dan en estos dos periodos, ¿sí? En el caso de la tragedia de Shakespeare, lo que nos interesa destacar, subrayo esto para que tratemos de ir pensando la relación entre obras puertas adentro de una unidad, ¿no? Cómo están funcionando, cuál es el sentido por el cual se elige ese corpus, ¿no? En el caso de Otelo, lo que nos interesa ver es cómo en un género distinto al que estuvimos trabajando hasta ahora, tanto para Renacimiento como para Barroco, eh, tenemos la posibilidad de ver tal vez con mayor detalle estas continuidades, ¿no? En un género diferente. Incluso también reconocer continuidades que tienen que ver con un periodo anterior como es el de la Edad Media, ¿sí? Espero que hayan podido tener ya la lectura completa de la tragedia. Yo voy a hacer una presentación general sobre cuestiones que tienen que ver con teatro isabelino, con marcos de referencia generales para poder comprender mejor cómo se han ido transformando las convenciones en términos de lo que se esperaba, ¿sí? De una apuesta teatral entre el siglo V antes de Cristo, que es el periodo donde vimos hasta el momento nuestra única obra teatral, que era Hécuba, ¿sí? Y ahora, en esta obra que está ahí en el filo, Otelo es una obra que se escribe entre 1602 y 1604, esas son las fechas, entre la fecha tentativa de escritura y la puesta, ¿sí? Que está certificada de la obra, con lo cual estamos ahí ingresando en el siglo XVII y estamos en un lugar también como neurálgico, ¿no? Como pasaba un poco en el caso de Chaucer, en un espacio claramente de transición hacia nuevas convenciones en materia de lo que se va a entender por circulación de la cultura letrada y hacia nuevos intentos, ¿sí? Novedosos en relación con la materialidad discursiva, lo procedimental, en el caso específico de la literatura, ¿sí? Bueno,
¿Qué pasó entre el siglo V antes de Cristo y comienzos del siglo XVI y comienzo del siglo XVII, ¿no? Ustedes saben que Shakespeare tiene su producción cabalgando esos dos siglos, ¿sí? Bueno, pasaron muchas cosas. Hay un proceso largo que abarca varios siglos en donde este género canónico que es el drama tiene su derrotero particular, digamos, un desarrollo específico. ¿Por qué me interesa destacar algunos índices, algunos elementos importantes previos al análisis de la obra? Porque en este caso puntual estamos en presencia de un texto en donde las deudas con estas instancias previas, ¿sí?, de la historia particular que tiene el drama en Occidente, tienen su relevancia, ¿sí? Son significativas, tienen como peso constitutivo en elementos que yo puedo todavía reconocer de manera palpable en la organización general, en el tratamiento que tienen algunos temas, en el modo en que se caracteriza a los personajes, etcétera, en el caso de Otelo, que es la pieza que vamos a comentar, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? En el periodo clásico hubo algunas variaciones, ¿sí? Nosotros lo dejamos en el siglo V antes de Cristo y en el caso particular de una especie específica que es la tragedia, y avanzando el tiempo hacia el siglo III se desarrolla una deriva de lo que, si ustedes recuerdan, el esquema general que habíamos hecho en esa línea de tiempo sobre la periodización del mundo clásico. Recordarán que Eurípides coexistía, digamos, era un contemporáneo de Aristófanes, un representante de la comedia antigua, ¿sí? Ese género, por dicho, esa especie dentro del género dramático, la comedia, en su versión antigua, la de Aristófanes, deriva hacia el siglo III en autores ya griegos como Menandro y sobre todo en dos productores dramáticos latinos que son Plauto y Terencio, hacia una nueva, hasta un nuevo estadio en la constitución de la comedia, yo diría que un paso hacia adelante respecto de cuáles son los lugares comunes para hacer reír, para distender, por fuera de lo político y por fuera de lo eminentemente escatológico que tenía la comedia antigua, ¿no? Entonces, la comedia de Plauto y Terencio es una comedia que se parece mucho, en algún aspecto, a lo que hoy llamaríamos un vodevil, una comedia de enredos, en donde suceden algunas historias con personajes muy estereotipados, que tienden por la propia caricaturización que los caracteriza a llegar a instancias que producen risa, ¿sí? Y se resuelven de manera, como pasa en todas las comedias, de manera favorable, ¿no? Hay un orden que se rompe apenas por algún conflicto, ¿sí? Nos reímos un poco y después el orden se restituye en el final de la obra. Bueno, ese es un esquema que está en estas comedias y que es un antecedente muy interesante, muy significativo para la obra de Shakespeare, porque Shakespeare, aun cuando escribe tragedias, va a incorporar elementos que tienen deuda con este nicho que es el de la comedia latina, ¿sí? Cuando escribe comedias propiamente dichas, eh, el, el, la deuda es mucho más notoria, ¿sí? Por otra parte, el otro componente, digamos, el otro antecedente, si ustedes quieren, significativo, previo a la tragedia renacentista en Europa en general, tiene que ver con la producción de Séneca. Séneca es un autor latino que escribe, que vive alrededor del siglo I, ¿sí? Es contemporáneo al Imperio de Augusto y que elabora una serie de obras trágicas que reescriben ya en el siglo I, reescriben eh, tópicos y obras que se conservaban de los autores griegos del siglo V antes de Cristo, ¿no? Tiene una Fedra, tiene un Edipo, Tiestes, bueno, tiene, creo que se conservan unas 9 obras de Séneca. Séneca además es un filósofo y las obras están muy puestas en diálogo con su perspectiva estoica, de modo que
muchas de las reescrituras que ofrece de los mitos clásicos y de los propios tratamientos que habían hecho ya los autores griegos del siglo V, IV, eh, aportan o están específicamente interesados en sostener una ideología particular, ¿no? Un modo de entender, sobre todo cuestiones vinculadas al poder y al rol del sujeto con el Estado desde la perspectiva histórica. Bueno, al margen de eso, lo que interesa es que en general las tragedias de Séneca tienen una resolución abrupta en donde ya diríamos hoy, contrastando con los modelos griegos, se producía cierta hipérbole o cierta exageración en las instancias resolutivas de los conflictos, ¿no? Un elemento común vinculante en todas las tragedias tiene que ver justamente con que eh, necesitamos de la muerte de una o de varias para que el conflicto se resuelva. Bueno, en el caso de Séneca, esto es bien notorio, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a Shakespeare, que lo va a tener como uno de sus modelos, Shakespeare, como le pasa a todos los dramaturgos del siglo XVII y XVI, prácticamente desconocía, ¿sí?, a los dramaturgos, a los poetas trágicos griegos, conocía la producción de Séneca, ¿sí? Por lo tanto, hay ahí una deuda muy palpable y esos desenlaces donde hay un tendal de cadáveres, como pasa en la mayoría de sus tragedias, como pasa también en Otelo, es algo que indica la recuperación muy certera de ese modelo que es el modelo senecano, ¿sí? En el caso de la Edad Media hubo una suerte de contracción en relación con el teatro, ¿sí? Y prácticamente se redujo a manifestaciones que servían a los propósitos de difundir la ideología cristiana, ¿no? Digamos, tienen en muchos casos, nosotros en caso de la media hemos visto relatos breves, ¿no? Los que estaban incorporados en Chaucer. Bueno, hay una coincidencia en las discursividades, las pocas sobre las que se conservan o se pueden improvisar en realidad algunas hipótesis del mundo dramático en la Edad Media, tenían que ver también con funciones didáctico-moralizantes, ¿no? Totalmente sesgadas desde la perspectiva cristiana y católica. Ahora, es importante reconocer cuáles eran estas pequeñas manifestaciones dramáticas, ¿sí? Porque Shakespeare también va a tener deudas con esa vertiente, ¿sí? Entonces, dentro de, diríamos, una suerte de especies dramáticas que están produciéndose durante la Edad Media, estaban los misterios, que son representaciones de episodios bíblicos, ¿sí? Tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, ¿sí? Que se montaban, una tradición que perdura hasta el presente, ¿no? Si no, pensemos en Ciudad de Navidad, que es una suerte de revisión de o los pesebres vivientes en cualquier otro espacio, son reactualizaciones de este tipo de, de especie que eran los misterios, ¿sí? Por otro lado estaban las moralidades o alegorías, que eran representaciones en donde los actores encarnaban de manera muy alegórica alguna función o algún concepto abstracto, ¿sí? Y montaban algún intercambio verbal y alguna pequeña circulación escénica, digamos, en cuanto al manejo de los cuerpos que hacían los actores en esta representación, en donde generalmente, bueno, el mal se oponía a la virtud, estaba la intervención de la divinidad, etcétera, etcétera, ¿sí? También estaban los autos sacramentales, que es un drama litúrgico, es decir, pensado exclusivamente para su representación en el contexto particular de una fiesta, ¿sí?, católica, que es la de Corpus Christi, la fiesta de Corpus Christi, que se sigue festejando, está en el calendario litúrgico católico, tenía hacia el siglo XVI y XVII un peso determinante, ¿sí?, el valor eucarístico, digamos, dentro de cómo se va constituyendo por ese momento la ortodoxia católica tenía un peso que después con el tiempo va a ser relegado, ¿no? Frente a otras instancias.
la figura de la Virgen, etcétera. Pero en este momento era la festividad más importante dentro del calendario cristiano. Y bueno, en ese contexto de festividades populares, numerosas, Marabal cuando trabaja, por ejemplo, el barroco, una de las instancias que trabaja tiene que ver con este tipo de festividades, ¿sí? Las de Corpus Christi. Durante ese contexto particular, que tenía que ver con una festividad religiosa, fíjense cómo volvemos ahí a reactualizar esto, ¿no? De que las representaciones dramáticas están con ese vaivén, esa modulación en donde lo ritual no termina por desaparecer, por lo menos hasta la Edad Media esto ocurre, ¿no? Y salvando las distancias de las distintas convicciones religiosas que están operando, ¿no? En relación con el mundo clásico. Bueno, se montaban entonces estos autos que podían tener también, contar una historia moralizante o recuperar algún episodio bíblico. Los escritores españoles de los siglos de oro fueron grandes productores de autos sacramentales, y Sarmiento, Calderón, Lope de Vega, etc. Era una de las especies dramáticas más importantes durante el siglo de oro y que, digamos, le dieron una vuelta de tuerca como para que las obras todavía desde nuestro presente sigan resultando interesantes, más allá de que cubrían un papel específico, ¿no? Ser representadas en, no sé, la fiesta de Corpus Christi de 1625, ¿no? Digo, está la calidad de la producción eh, discursiva y dramática que tiene la obra que excede lo particular, ¿no? Y se estudian este, reivindicando también eso. Por otra parte están los interludios, que son obras de temática mundana, ¿sí? Cuando hablamos de mundano, bueno, nos referimos a esas temáticas que tienen que ver más con lo costumbrista, con lo cotidiano, con una perspectiva más verosimilista, que trabajan temas más cercanos a los receptores. En este caso, son obras montadas en el teatro de cámara. El teatro de cámara es una forma de circulación del teatro acotada a un espacio cerrado, generalmente en un palacio, en una casa particular, y es una obra preparada para un público específico. No tiene ni carácter popular ni es abierto, ¿no? Todo está condicionado a las tensiones que genera esta situación, ¿no? Porque generalmente es una obra que se monta para el rey, para algún noble, etcétera, donde el trabajo del actor, del autor, etcétera, está muy condicionado a quedar bien ante el sujeto que es el que en general está pagando por ese espectáculo, ¿no? Bueno, en el caso de Shakespeare, la intromisión de estas temáticas que tienen que ver con lo mundano, es decir, con las problemáticas contemporáneas de los espectadores de Shakespeare, es un antecedente importante, va a decir Margaret, porque permite el ingreso de los aspectos más duros, más palpables de la cosmovisión contemporánea que comparte la discursividad del teatro shakespeariano y se supone también estaba presente en el modo en que entendían la vida, el arte, el mundo en general, los valores, los espectadores, ¿sí? De Shakespeare. ¿No? Eh, En el proceso de llegar al Renacimiento, estas especies tan íntimamente vinculadas con la ideología, con las prescripciones que tienen que ver con la religión, la religiosidad, digamos, la ritualidad, van a sufrir una suerte de proceso de desacralización, entre comillas, ¿no? En la medida en que van a hacer un desplazamiento hacia una concepción más moderna, ¿sí? De lo que es el teatro, de lo que son las funciones, de los sujetos que intervienen, como los autores, los actores, etc., hacia acuerdos que están más cercanos a cómo nosotros entendemos hoy el funcionamiento del teatro, ¿sí? Eh, Ese proceso tiene que ver también con un desplazamiento que se hace desde ese espacio sagrado que es el de la iglesia. Estas especies que acabo de bosquejar así muy rápidamente son especies que se desarrollaban dentro de la iglesia, ¿sí? Con mayor distancia o no respecto del altar, hasta incluso
el atrio, ¿no? Que es un espacio más amplio porque permitía eh, tal vez la presencia de mayores espectadores. Se da ese desplazamiento hacia otros espacios de mayor circulación, donde la gente asiste no necesariamente condicionado por lo específicamente religioso, digamos. Estar en una iglesia implica, eh, digamos, acordar con algunos presupuestos, tomar determinadas actitudes, digamos, hacer una recepción acorde con los condicionamientos que ese espacio sagrado está imponiendo. Cuando estas manifestaciones comienzan a alejarse, a tener temáticas más mundanas y pasan a otros espacios, como pueden ser las plazas, como puede ser una casa particular, etcétera, como puede ser la vela de un camino, en el caso de los artistas transhumantes, caemos en esto que yo llamo una suerte de desacralización, ¿no? Se admite otras temáticas y se admiten también un modo distinto de acercarse a los sentidos que está proponiendo esa obra, por fuera ya de lo religioso. Bueno, esto termina de sistematizarse con la emergencia de algunas nuevas convenciones, ¿verdad? Entonces, por un lado, el hecho de que hubiese espacios específicos, especialmente acondicionados, los teatros en su concepción más moderna, en donde voy a mostrarle un par de imágenes. Esta es una de las pocas imágenes, dice Margaret que es la única imagen que se conserva de un teatro eh, contemporáneo a la producción de Shakespeare, ¿sí? El teatro era de Swan y permite apreciar, por un lado, esta situación significativa, que es que tenemos un escenario abierto con alguna suerte de remedio de escenografía en el final. En ese sentido no hay demasiadas variaciones con lo que pasaba en el caso de, recordarán los anfiteatros del mundo clásico, que tenían también una fachada, los que se conservan, ¿no? Tenían una fachada fija, ¿sí? Que podría intervenirse, etcétera, pero bueno, en definitiva siempre era la misma. Por otra parte, los distintos niveles en los cuales se ubicaban, se supone, los espectadores de mayor categoría, y delante, en el espacio que está ocupando el punto de vista del observador, del artista que realizó esta ilustración, se encontraría también un espacio reservado al público más popular, una suerte de gallinero, digamos, como se suele referir a estos espacios que son además en la actualidad los más económicos, ¿sí? Eh, Acá tenemos una reconstrucción, ¿sí? De otro espacio de Globe, que era el espacio, mejor dicho, el teatro donde Shakespeare era socio, ¿sí? Lo que se observa es, bueno, esta cuestión del espacio circular y la precariedad, ¿no? Con que a pesar de que es un espacio específicamente acondicionado para que sea funcional las representaciones, lo que se observa es que hay ahí cierta precariedad. Bueno, ustedes en Marvel tienen todo el debate sobre las dificultades que significó el sostenimiento de estos espacios, ¿no? Que debido a que los puritanos están, digamos, una vertiente muy ortodoxa del protestantismo, están gobernando la ciudad de Londres, se exigió que estos espacios eran censurados. La tarea del actor y el tipo de representación y de divertimento que ofrecían los teatros eran vistos con cierta desconfianza por los puritanos y por eso se exigía que estuvieran por fuera de las murallas de la ciudad, ¿sí? Recuerden que los puritanos son de los más ortodoxos, son los que acababan de colonizar Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el contexto virulento en materia religiosa en el que de manera paradójica se están afianzando en términos de modernidad estas prácticas culturales como la del teatro, ¿no? La situación va a terminar con el cierre de los teatros a fines del siglo XVII, ¿no? Casi ya eh, viviendo el momento epigonal, digamos, del teatro isabelino, ¿sí? A raíz de esa relación tan tensa que había con la cuestión religiosa. ¿Sí?
Bueno, en este contexto hay que pensar el teatro isabelino, ¿sí? Esa es una categoría amplia que refiere a las manifestaciones en términos dramáticos que surgieron durante, toma el nombre del reinado de eh, Isabel I, ¿sí? Y los primeros años de su sucesor, que es Jacobo I, es decir, entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII, ¿no? Casi un siglo, en donde el teatro inglés alcanza una de sus instancias de apogeo, ¿no? Varias de esas instancias de enorme desarrollo tienen que ver con el desarrollo concomitante de la modernidad, ¿sí? Que va a producir cambios en el teatro, en los modos de entender, como les decía, las convenciones dramáticas. Yo subrayé algunas aquí que me parecen más significativas. La primera tiene que ver con que definitivamente el teatro se despoja de la intención, la pretensión de tener una finalidad religiosa, ¿sí? Didáctico moralizante, moralizante, etc. Cumple un rol por fuera de esos señalamientos que habían sido muy fuertes durante la Edad Media. Eso no quiere decir que pervivan todavía modos de entender el mundo, instancias moralizantes cuadradas, mejor dicho, eh, tramadas desde la... Ese fue un lapsus. Modos de entender el mundo tramadas desde la perspectiva católica, muy restrictivas, por cierto, eh, y se va llevando a primer plano una situación que después Brecht, cuando revise la historia del teatro occidental en la primera mitad del siglo XX, va a destacar. El teatro es un espectáculo, es una instancia vital en donde, como dice Dubati, nos acercamos al convivio, esa experiencia única en la que los actores representan, nosotros acompañamos con nuestro cuerpo, nuestro entendimiento, lo que ocurre en escena, ¿sí? Y eso genera una instancia de espectáculo, para decirlo rápidamente. Ese espectáculo varía y los modos de entender el espectáculo varían. Va a decir Brecht, para los clásicos el modo de espectáculo tenía que ver con un fin particular que era la catarsis, ¿no? Es decir, generar esa expurgación de las pasiones. En otros momentos va a haber otras modalidades. Bueno, en el teatro isabelino se está fraguando un modo de espectáculo, una forma de acercarse a el teatro que creo yo está muy atravesada por una idea eh, que acompaña la modernidad y que es el afianzamiento del capitalismo. ¿Por qué? Porque hay que pensarlo a partir de ahora como una forma de consumo artístico. Si el teatro es una instancia en donde el dinero tramita diferentes, toca distintas puertas y de alguna u otra manera deja su huella significativa en la materialidad artística, ¿no? Entonces, cuando veamos los textos de Shakespeare, vamos a ver que en muchos momentos aparecen tres o cuatro borrachos, dicen tres o cuatro chistes verdes y después desaparecen. Esa escena, ¿sí? Que de alguna manera corta el sentido más trágico que tiene la obra, está pensada ahí con un fin, hoy diríamos, claramente comercial, y es mantener el interés de algunos sectores de los que forman parte del público que tal vez estaban menos interesados en una reflexión más elevada. Pensemos en, este, en, en algunos de los monólogos muy sesudos de Hamlet. No quiero ser prejuicioso con esto, ¿no? Porque pareciera ser que los sectores populares solamente se divertirían con un chiste verde o el intercambio de dos actores que simulan estar borrachos, ¿no? Y no llegarían a la, digamos, profundidad sesuda que tienen algunos de los monólogos de Hamlet. Pero evidentemente hay en estas obras un modo de parcializar o tener bien en claro que la obra está dirigida a distintos sectores. Y hay una posición amable en el sentido de no dejar afuera a nadie. Bueno, el interés último de no dejar afuera a nadie es un interés económico. Y es algo que está presente en todas las producciones en donde se piensa a los consumidores populares hasta la actualidad, ¿sí? Los sectores populares son una construcción que alguien que no forma parte de hace, son siempre estereotipadas, son reduccionismos, ¿sí? Y operan de esta manera. ¿Mm? Bueno, entonces, eh,
yo digo que son relativamente democráticos estos consumos artísticos porque, bueno, lo que hay que hacer es que hay que pagar. Hay que efectivamente tener el dinero como para pagar el ingreso, ¿sí? Con lo cual, eh, viendo la desfavorable situación que tienen los sectores populares hasta el presente, ¿sí? Eh, yo entiendo que cuando se habla de cierta democratización se está pensando básicamente en los sectores aristocráticos, los grandes burgueses, los pequeños burgueses, que eran esos sujetos medianamente escolarizados, alfabetizados, como es el caso de Shakespeare, que tenían probablemente un desarrollo en las ciudades y en las pequeñas ciudades o pueblos del interior, y que habían alcanzado cierto capital simbólico como para tener, por un lado, la posibilidad de gozar el espectáculo con ese zócalo, ¿sí? Que la formación siempre nos habilita, y además tenían algo de dinero como para desembolsar en el pago de la entrada, ¿sí? Y tal vez algunos miembros de los sectores populares. Yo lo dejo entrecomillado eso, ¿sí? La cuestión de lo económico, el dinero como una instancia que está motorizando esta práctica cultural en el teatro isabelino, también hay que reconocerla en la presencia de la subvención, ¿sí? Fíjense que la subvención es también una suerte de readecuación del sistema de mecenazgo, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque otra vez hay un condicionamiento en donde ya no es solo la figura, ¿sí? Del rey, sino también el dinero que el rey desembolsa, el que está condicionando los rasgos que va a tener, por ejemplo, una comedia de Molière, ¿no? O la tragedia de Racine, que son obras que están especialmente dirigidas para ser consumidas en la corte, ¿sí? Entonces, está por un lado la autoridad, ¿sí? Real o aristocrática y todo lo que eso significa, motoriza en términos de favores recíprocos, de negociaciones que el artista hace con ese poder, y por otra parte está las necesidades de tipo económico, que son formas de regulación y de dominio que ciertos sectores tienen sobre los artistas. Tal vez el punto más interesante de el teatro isabelino tenga que ver con esto que yo acá denomino la convivencia de tres cosmovisiones, ¿no? Por un lado, la medieval, que todavía tenía cierta trascendencia, cierta vigencia en el siglo XVI inglés, por ese más tardío proceso de incorporación al renacimiento que tuvo Inglaterra, ¿sí? Es una de las naciones que más tardíamente se va a incorporar a las innovaciones que trajo en Europa el Renacimiento, ¿no? Aquellas que tienen que ver con eh, el antropocentrismo, los adelantos de la ciencia, los descubrimientos astronómicos, etcétera, que van a motorizar un nuevo modo de entender la vida, de pensar al hombre, de refugiarse no en el discurso religioso, ¿sí? Digamos, que se va a imponer como la perspectiva renacentista, y por otra parte, la tercera pata, digamos, de esta coexistencia de cosmovisiones, que tiene que ver con la emergencia de lo barroco, ¿sí? Nosotros ya vimos ambas instancias, la renacentista y la barroca, por lo tanto nos va a resultar más fácil en este texto intentar este, ir decodificándolas, ¿no? Cómo se van articulando. ¿Mm? Nuestra, nuestra obra, Otelo, ¿sí? Eh, es una tragedia, ¿sí? Está ubicada eh, por el propio autor dentro de esa especie particular, ¿sí? Y en ese sentido hay que hacer algunas modificaciones respecto, mejor dicho, comenzar a entender cuáles son las nuevas convenciones, ¿sí? De qué hablaba Shakespeare o qué esperaban sus consumidores, sus espectadores cuando iban a ver una obra que se promocionaba como una tragedia. Evidentemente estamos en un momento distinto, con acuerdos distintos, con modos de entender el orden en general, con una cosmovisión del mundo diferente, que nos va a mostrar distancia respecto de lo que había sido la tragedia en el mundo clásico, ¿no? Hacia el siglo V, por ejemplo, con la producción de Eurípides, ¿sí?
Es interesante ver o señalar rápidamente que, insisto con lo que ya dije, la tragedia tiene como antecedente muy inmediato la producción de Séneca, ¿sí? De un autor romano, y no de los autores griegos, donde nosotros hemos hecho una caracterización, a partir de los cuales hicimos una caracterización de la tragedia clásica. Es más, del último coletazo, en donde ya hay enormes modificaciones, en el caso de la tragedia de Eurípides, ¿eh? No es ni Sófocles ni Esquilo. Digamos, estamos en un momento de hondas modificaciones en el modo de entender la composición, ¿sí? De lo que es el personaje trágico, etc. Bueno, eh, en el caso del teatro isabelino, ¿sí? Se desconocían estas innovaciones porque el mundo clásico griego había tenido escasa difusión. Recién en el siglo XVIII, XIX va a haber un boom con trabajo de los filólogos, que después va a derivar en toda una línea de análisis que es la estilística, en donde se van a incorporar estas materialidades, ¿no? Que estuvieron como en un paréntesis durante la Edad Media y durante el Renacimiento, ¿sí? Por otra parte, un texto que sí circuló mucho y que hubiese significado digamos, en términos modélicos, un componente a tener en cuenta es la poética de Aristóteles. Bueno, la poética de Aristóteles, evidentemente, Shakespeare no la conoció o tuvo escasísima vinculación por algunas resoluciones que sus propios textos hacen, ¿no? En relación con ese texto. Eh, Así que hay que tener muy en cuenta que el modelo que está operando ahí para la construcción de la tragedia como especie dramática es el modelo romano, justo el que nosotros no hemos visto en nuestro programa, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son algunos de los aspectos que a mí me parece importante destacar? Por un lado, varias de estas cosas están eh, traídas justamente a raíz del desconocimiento del texto de Aristóteles, ¿no? Bueno, el primero tiene que ver con los límites no muy precisos que hay entre especies dramáticas, ¿sí? Bueno, ya di el ejemplo de lo que pasa en muchas tragedias. En el caso de Otelo tenemos la escena de borrachos, tenemos los episodios donde se cuentan chistes, es decir, instancias que son más cercanas, sobre todo porque están también como muy en un paréntesis, aparecen eh, eh, los bufones o los borrachos, dicen tres o cuatro cosas graciosas y se van. Es muy aleatoria la participación o el modo en que se relacionan estos personajes con el resto de las intrigas que tiene la tragedia, ¿no? Entonces tienen como una función así muy apendicular, decorativa, ¿sí? Pero están presentes. De modo que eh, eh, los límites más rígidos que traíamos del mundo clásico respecto a qué era la comedia y qué era la tragedia, que era lo que dijimos que desde la prescripción de la práctica era muy rígido, porque hasta el verso, el dialecto en el que se escribía estaba de alguna manera señalado por la costumbre, ¿sí? Bueno, en el caso de el teatro isabelino, esos límites están claramente ya tamizados por otras prácticas culturales y no son rígidos. Por eso conviven rasgos que tienen que ver claramente con la tragedia, como las resoluciones por vía de la muerte, como única forma de superar un conflicto, y estas situaciones grotescas, graciosas, que también están estereotipadas, ¿no? Porque el borracho es siempre el mismo, hasta parece que había actores que exclusivamente se dedicaban a representar esos papeles, por lo menos en las compañías por las que estuvo Shakespeare, había actores que solamente se dedicaban a ese tipo de personajes más bien bufonescos. Acá puse barrachos, por borrachos, ¿sí? Eh, bueno, entonces, evidentemente hay otras convenciones en donde los límites entre estas dos especies que en general se ven como muy polarizadas, ¿sí? Eso hasta las mascaritas del teatro lo reseñan de manera estereotipada. Bueno, acá coexisten, ¿sí? Coexisten y eso también es un componente bien importante para
la cosmovisión de mundo que se está generando, ¿no? Sobre todo para la instancia barroca que trabaja con los claroscuros. En el caso de Hamlet, por ejemplo, la escena en la que tenemos a Hamlet hablándole a la calavera del bufón, que le dice, ¿dónde están tus chistes, tus gracias, etcétera? Donde justamente el elemento risible por excelencia, que es la figura del bufón, su función es eso, divertir, está asociada a la muerte, ¿no? Es como que se ensombrece y se oscurece, y al mismo tiempo se clarifica a veces, para seguir con esta idea del claroscuro, por la impronta barroca, el tratamiento de eso, ¿no? De lo que es gratificante y que hace reír, y de aquello que resulta doloroso y termina en la muerte. Bueno, el tópico de el carpe diem y el tempus fugit de alguna manera están dando vueltas en esas escenas y en esas ideas, ¿no? El otro elemento, esto lo señalo por dos cosas, porque nuestro antecedente más inmediato tiene que ver con el modo en que Aristóteles fue tramando ahí una descripción más o menos fina sobre cómo se podía caracterizar cuáles eran los componentes, los elementos que tenía la tragedia. Me interesa por eso recuperar qué pasa con la poética en este momento. Y por otro lado, porque había otras manifestaciones contemporáneas a Shakespeare, como es el caso de Racine, en donde la poética de Aristóteles es un elemento ya, vía la lectura que hace el Renacimiento, es un elemento prescriptivo, ¿no? Si Aristóteles, dijimos, lo que quería era describir, decir qué rasgos tenían, qué elementos componían, para qué servía la tragedia, en el caso de la lectura que hace Racine de ese texto, y de la Carta a los Pisones, que es la poética de Horacio también, que es otro texto también prescriptivo que se está leyendo en este momento, a partir de esas dos lecturas, lo que hace es componer sus tragedias en función de, es decir, las lee como si fuesen un catálogo de cosas que hay que hacer, ¿no? Que hay que cumplir para poder alcanzar la tragedia como especie de dramática, ¿sí? Bueno, Shakespeare no hace esto. Shakespeare tiene enormes libertades por desconocer justamente este texto, ¿sí? Y hace que en sus producciones aquello que resulta tan rígido, armado, tan de salón, por decirlo de alguna manera, en el caso de la tragedia de Racine, que es prácticamente un contemporáneo de él, es un poquito más joven que él, en el caso de las tragedias de Shakespeare no pueden reconocerse. En principio porque no está esto, la catarsis no está prefijada como un fin, ¿sí? Es un texto en donde evidentemente si hay escenas jocosas, bueno, con la escena jocosa no hay modo de tramar la catarsis, porque ahí no encontramos ni piedad, ni compasión, mejor dicho, ni compasión, ni temor, ¿sí? Entonces, esa finalidad es imposible de sostener en las tragedias de Shakespeare. Por otra parte, durante el Renacimiento, comienza en esta lectura prescriptiva que se hace de la poética, comienza a hacerle decir a Aristóteles que era necesario cumplir con la regla de las tres unidades. Si ustedes recuerdan la poética, Aristóteles habla de como dos necesidades para, digamos, apuntalar los sentidos globales que tiene una pieza trágica, sostener la unidad de acción y la unidad de tiempo. La unidad de acción porque es la que va a terminar aportando que verosimilitud, va a hacer que sea creíble lo que estamos como espectador viendo y al mismo tiempo operativizar la catarsis, porque si yo no veo que lo que está pasando a Edipo o a Antígona o a cualquier personaje trágico en algún punto es equiparable a lo que me podría pasar a mí, ¿sí? Ahí está la cuestión de la verosimilitud, obviamente no me conmuevo y no llego a expurgar las pasiones, no caigo en la instancia prescriptiva, ahí sí, porque en ese sentido sí Aristóteles dice que la función es la catarsis, en el caso de la tragedia. Eh, ¿Cuáles eran estas reglas? Aristóteles hablaba de dos, la de acción y la de tiempo, que no la expliqué. La de tiempo, que tiene que ver con las necesidades del manejo de la luz, ¿sí? El anfiteatro se ofrecía sus representaciones a cielo abierto y por lo tanto no podía durar más que un día la representación de la obra, un ciclo solar, dice Aristóteles, tal vez menos, porque tenemos que ver que tiene que ver con eso, ¿no? Con el manejo de la luz natural, ¿sí? Pero nunca habló de la unidad de espacio, que sería la tercera de estas unidades,
que la lectura prescriptiva de Aristóteles comenzó a exigir a los autores, algunos autores renacentistas y barrocos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Racine, que permanentemente se ciñe a esas instancias, ¿no? Entonces, en un mismo espacio, durante un mismo día, con la contundencia del manejo de las acciones, se produce el desenlace de todo, ¿no? Son, eh, digamos, tragedias en donde prácticamente lo que tiene que descubrirse es algo mínimo, no sé, en la Fedra de Racine, por ejemplo, ya está todo hecho. Hay una cuestión mínima que es la que puede ocurrir en la antecámara. Y Barthes tiene un libro hermoso que se llama Sobre Racine, en donde analiza justamente este espacio estratégico que es la antecámara de la reina, la antecámara del rey, el lugar de circulación por el cual pasamos para el espacio de lo íntimo, que es el dormitorio. Ese es el lugar estratégico que Racine encuentra para cumplir con la necesidad de la unidad de espacio, es decir, que todas las escenas se desarrollaran en un mismo lugar. ¿Sí? Algo que seguramente acordarán conmigo, atenta contra la verosimilitud, ¿no? No pueden estar todos chocándose, pasando por la antecámara de la reina, sin que uno desconfíe de que eso es algo artificial, armado. Bueno, la regla de las tres unidades es uno de los elementos con los cuales las obras de Shakespeare no acuerdan. O sea, piensen en La Tempestad, por ejemplo, un espacio ambientado en, en una isla, en un lugar remoto, desconocido. En cualquiera de las otras tragedias hay una cantidad de escenarios. Lo que varía es el cronotopo, ¿no? Es una categoría que utiliza Bakhtin para la narrativa, pero que tal vez nos viene bien para caracterizar esta situación, que es que toda obra elige un momento, es decir, una variable en relación con el tiempo y un espacio en relación con y un lugar en relación con el espacio, de modo de hacer sostener sobre esas dos patas la construcción de los sentidos, ¿no? Bueno, eh, toda obra dramática cuenta algo, también funciona como una suerte de narración y también bascula en relación con el tiempo y el espacio. En el caso de Shakespeare se varía permanentemente, ¿sí? En el caso de Otelo lo hemos visto, hay distintos espacios dentro de Venecia, distintos lugares dentro de Venecia, otros en el caso de Chipre, es decir, hay una serie de desplazamientos, ¿sí? Importantes. En cuanto al tiempo, ¿sí? Duran, en términos cronológicos, mucho tiempo estas obras, pasa mucho tiempo, tal vez no hay referencias en todas muy puntuales, si pasaron 2 días, pero sabemos que para llegar de Venecia a Chipre tienen que haber pasado por lo menos no sé, un par de semanas, ¿sí? Entonces, esas son instancias que están incorporadas en la verosimilitud con la cual se va montando estas narraciones en el ámbito de lo dramático. Los modos de hacer avanzar la acción en el terreno del argumento, del mito, que Aristóteles señalaba, sobre todo en lo que tiene que ver con la peripecia y el reconocimiento, no necesariamente guardan esa relación tan fina o tan preestablecida, ¿no? Tan simbiótica que él proponía, ¿sí? Me olvidé de consignarlo, pero lo que sí abunda, pero esa es otra deuda que viene, como les decía, de Séneca, son las escenas patéticas, ¿no? Las escenas patéticas, donde hay mucho derramamiento de sangre, donde hay personajes que están muy exaltados en términos emocionales, bueno, tiene que ver más con ese modo un tanto excesivo, hiperbólico, con que aparecían ya representadas las pasiones en el teatro de Séneca, ¿sí? Bueno, otro elemento importante en la tragedia tiene que ver con los modos en que se van convencionalizando estructuras. Estructuras, yo acá lo llamo estructura externa, que tiene que ver con el modo en que se organiza para la escritura y para la representación eh, la tragedia, comienza a organizarse en 5 actos. Ese es una situación que tampoco, digamos, es que nace de un repollo. Recuerden que la cantidad de episodios que tenían las tragedias clásicas en general llegaban a los 5 episodios, ¿no? Entonces había ahí también una suerte de
regulación, dosificación de la intriga, de modo que en esa cantidad de variaciones, de tonos que tenían esos 5 episodios, se pudiera de manera más o menos verosímil regular el desarrollo de todo lo que está pasando en la obra de teatro. Bueno, a partir del Renacimiento y del Barroco, estamos ya con esta convención que va a permanecer después en la historia del teatro occidental durante mucho tiempo, que es dividir en actos la escritura y la representación de las obras. Algo que, digamos, después va a haber convenciones también para establecer las diferencias, las rupturas, ¿no? En general, el cambio de un acto a otro se daba como a partir de el uso del telón, que es algo que se va a incorporar mucho más adelante, ya con mayor seguridad en el siglo XIX, ¿no? Acá las transiciones eran probablemente por el hecho de que el escenario quedaba vacío, los personajes se iban, sí, volvían a ingresar otros, o los mismos, pero en otra situación, y eso implicaba naturalmente un corte, una ruptura no me va a salir ahora el término, en la ilusión dramática, en esto de que estamos siguiendo el desarrollo, el repertorio de las acciones de ese mundo otro, ¿sí? El ilusorio, el de la representación, ¿no? El teatro lo que hace es marcarme que se acaba de cortar ahí algo dentro de el espacio de la ilusión dramática, ¿no? De la ilusión teatral. Cuando se levanta, se vuelve a reponer. ¿Mm? Bueno, entonces, a partir de este momento se da esto, ¿no? La estructura externa con 5 actos, 5 momentos que están formados a su vez por distintas escenas. Eso ya es variable, ¿sí? Pero se respeta lo de los 5 actos, que en general acompañan una suerte de estructura interna que tiene que ver con cómo se va regulando el manejo de la intriga. Yo acá les hice una representación que es de tipo piramidal, con el vértice hacia arriba, pero hay otras tragedias en donde el vértice está hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando el vértice está hacia arriba, como en esta representación, las flechas lo que marcan es justamente un increyendo de la tensión, y la que baja va a marcar un descenso, ¿sí? En general, el acto primero es un acto preparatorio, donde lo que hacemos como espectadores, como pasaba, por ejemplo, en el prólogo de la tragedia clásica, es conocer, saber quiénes son los personajes que están ahí en escena, interiorizarnos en cuáles son los conflictos, ¿sí? Entrar en tema, ¿sí? El acto segundo es un acto en donde comienza ya a avanzar el tema de los conflictos, ¿sí? El acto tercero suele ser el espacio en donde se da el momento de tener todas las barajas ya, mejor dicho, todas las cartas de la baraja en la mano, y a partir de ahí hay un descenso hacia la resolución de esos conflictos. Bueno, en el caso de Otelo, por ejemplo, en el acto tercero es el momento donde Yago ya atizó lo suficientemente bien los celos del personaje, ¿no? Entonces, lo que viene es una instancia en donde avanzamos ya de manera más unidireccional a la resolución en función de eso que ya se alcanzó en el acto tercero. Les decía que este tipo de representación puede estar inversa, en donde el vértice esté para abajo, en donde el primer acto sea el del vértice, un desarrollo que comienza con el segundo acto, los 3 primeros estarían en esa suerte de meseta que la figura dibuja, y por último había un abrupto descenso hacia el desenlace desde el clímax, ¿no? Son modos de figuración que son discutibles, pero me parece que a los fines de pensar cómo en términos muy racionales se está construyendo el manejo de la acción, resultan útiles, ¿sí? Los podemos discutir, pero bueno, para graficarlo es importante por lo menos destacar eso, ¿no? Que no hay improvisación alguna, estamos en presencia de profesionales, ¿no? En el caso de los dramaturgos del siglo XVI y XVII. Otro elemento que se readecúa, ¿no?, a estas
necesidades del nuevo gusto, que evidentemente también está funcionando, ¿no? Las adecuaciones que siempre se hacen de cualquier obra literaria, de alguna manera están pensando en el receptor, es decir, están atentas, tienen un oído entrenado para poder resultar funcionales a lo que quiere ver, en este caso, el espectador, ¿sí? No olvidemos que estamos siempre con una cuestión económica que aparece ahora y no se va nunca en la historia del arte occidental. Lo económico no desaparece nunca a partir de ahora y es un elemento que está dando vueltas ahí como un regulador de todo. ¿Eh? Eh, en el caso de los conflictos, ¿sí? Uno puede ver en el modo en que se resuelven los conflictos de esta manera tan hiperbólica el estar con la atención puesta en lo que gusta en el espectador, ¿no? Entonces, esta instancia de la resolución del conflicto que tiene a la muerte sí o sí como digamos, la condición sine qua non, se llega al desenlace, no hay resolución, en la tragedia no hay resolución del conflicto hasta que no se produce una muerte. En el caso de Otelo es clarísimo, hasta que él no mata a Desdémona, no llega a ver, ¿sí? A tomar cabal conciencia de todo lo que ha ocurrido. ¿Sí? Entonces la resolución, ¿sí? Que en este caso tiene que ver con eso, con llegar al estado de autoconciencia, tener en claro que se han cometido errores, para el caso de Otelo, que ha sido un títere de Yago, etcétera, etcétera, todo eso, a todo eso se llega una vez que la muerte ocurre, ¿no? En otras instancias, en otras tragedias, esto es más abrupto en el sentido en que mueren muchos personajes. En Otelo también mueren algunos, pero en Hamlet, en Macbeth, hay muchos más, ¿no? Eh, entonces la idea de la muerte como una suerte de restitución de orden está como dando vueltas, ¿sí? En el caso de Otelo, la cuestión es más escéptica, porque el villano, el responsable de de todos los desastres que se dan en la tragedia, no termina pagando su culpa, se lo llevan apresado, ¿sí? Bueno, les decía entonces que la amplificación de las muertes es una herencia que viene del teatro de Séneca que está amplificándose en función del gusto del momento. ¿Mm? Otro rasgo importante tiene que ver con el modo de entender el origen de los conflictos que aparecen. ¿Sí? Los conflictos en el mundo clásico, eh, y para esto es bien interesante trabajar o revisar el texto de Kierkegaard sobre la tragedia, en donde él hace un contraste entre el modo en que se entendía la razón de ser del hombre, su destino, con algunos elementos eh, superiores, digamos, a esta entidad que terminaban regulando las acciones. Un poco el hombre era un, un sujeto manejado por necesidades que lo excedían, como puede ser la divinidad del Estado y la familia. Esos eran los tres ejes que determinaban el destino de las personas. El caso de Edipo es muy claro eso, ¿no? Como en la regulación de esos tres elementos, el, el, el rol que él cumple como miembro dentro de una familia, la imposición de ese destino prefijado que está regulado por la divinidad y su función dentro de una instancia de vida comunitaria, que es la del Estado. Bueno, esos elementos están determinando acciones, están determinando que los personajes se muevan hacia determinado lugar o no, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos frente a víctimas de resoluciones que se toman en otro ámbito, ¿sí? O son los dioses los que han predestinado el destino, ¿sí? Valga la redundancia, los que han predestinado para Edipo la vida miserable que tiene, o son las obligaciones de la familia, ¿sí? Como en el caso de Antígona, que pelea porque se entierra a su hermano muerto, porque está resguardando los valores de la familia y los valores de la religión que lo prescribía, ¿no? Bueno, las acciones entonces están como
tomadas en un fuero distinto al de la propia voluntad. ¿Mm? Ya no alcanza, en el caso de Shakespeare, con esta explicación, ¿no? Los conflictos no son impuestos, los conflictos no sirven para explicar los hechos. ¿Por qué? Porque los personajes se comienzan a constituir en artífices de sus destinos. Son los responsables de sus conductas y son los responsables de las situaciones que ocurren, ¿sí? Eh, una de las cosas más interesantes que tiene el teatro de Shakespeare es justamente esto, ¿no? La tensión que se da entre la voluntad personal y la predestinación. ¿Por qué? Porque la predestinación todavía pervive en algunas concepciones generales, como esta la que vincula el macrocosmos, que es ese conjunto de reglas u órdenes establecidos que determinan el funcionamiento del mundo, y el microcosmos, que es el sujeto, que es un ente receptor de lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, en las tragedias de Shakespeare permanentemente aparece esta idea. Cuando hay una situación amena en el macrocosmos, eso repercute, por la teoría de las correspondencias, en el caso de los sujetos. Si hay una situación desfavorable, si hay una alteración, si hay una tormenta, si hay un eclipse, por ejemplo, lo vamos a ver ahora en Otelo, los personajes, el microcosmos se encuentra alterado. El personaje está en una escena, digamos, exaltada. En Macbeth, por ejemplo, hay una tormenta en los contextos en que los personajes resuelven que van a asesinar a determinadas personas o que lo han hecho, ¿no? Entonces, esos desequilibrios del macrocosmos repercuten en los desequilibrios del microcosmos de las personas, ¿sí? Está muy bien explicado, lo toma de un libro viejito, pero bien claro para entender el teatro isabelino, que es el libro de Tilliard. Lo sintetiza en varios aspectos Margaret en el texto que ustedes tienen como bibliografía obligatoria para Shakespeare, para explicar la cadena del ser, ¿no? Que es este conjunto de eslabones que van determinando que el sujeto está en íntima relación con todo, ¿no? Con la naturaleza, con la divinidad, con lo astrológico, con los poderes que todavía no tienen un espacio dentro de la razón. Es muy común en Shakespeare la fuerte presencia de entidades que tienen que ver con eh, lo nocturno, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las brujas, las hechiceras y todo lo que está asociado en términos satelitales a estas figuras, ¿no? Los brebajes, los hechizos, etcétera, que están asociados en el caso de esta tragedia a la figura de Otelo, y ya lo vamos a comentar, ¿no? Bueno, hay entonces una instancia bien ecléctica, ¿no? Sobre ese orden, en donde hay componentes que tienen que ver con lo religioso, pero también con lo esotérico, con lo astrológico, eh, no es gratuito, tiene que ver también con, digamos, un perfeccionamiento que se hace del conocimiento astronómico, ¿no? Y con lo sobrenatural, que es la vía de ingreso a todas las figuraciones de el folclore popular, ¿no? Bueno, eh, entonces, en ese contexto, en esa tirantez de la determinación de este conjunto de fuerzas que exceden al sujeto y la propia autodeterminación, es decir, yo hago algo y soy responsable de lo que hago, se definen los conflictos en el mundo de la tragedia shakespeariana, ¿no? Por otra parte, y este es un elemento bien interesante que lo señala Margaret, a pesar de que el sujeto parece un peón, digamos, un alfil dentro de un tablero donde se lo mueve alguien, una entidad superior a él lo mueve, ¿sí? Hay una idea muy barroca que tiene que ver con la inestabilidad o la indeterminación, como dice Margaret, ¿no? Esta honda resignación a que hay una movilidad de la cual no somos responsables y que termina generando cierto escepticismo, ¿sí? Está empapando también muchas de las líneas de sentido que trabajan estas tragedias, ¿sí? En relación con la acción,
que es un componente bien importante, a diferencia de lo que ocurría en el mundo clásico, donde estábamos con tragedias que tenían una única acción y todo se aglomeraba en función de sostener ese punto. En el caso de Shakespeare, lo que hay es presencia de una acción o una trama principal y otras tramas más secundarias, ¿no? En el caso de Otelo eso es significativo, ¿no? Hay personajes que tienen, por ocupar lugares más secundarios, menor presencia, son casi instancias necesarias para que se desarrollen las otras acciones que son las más relevantes, las que tienen por un lado, la figura. Yo diría que hay como tres acciones importantes. La de Iago, con su escala de personajes y de situaciones que va gestando en la trama del complot permanente en la que se encuentra. La de Desdémona, ¿sí? Que está muy circunscrita a un espacio muy doméstico, acompañado de su dueña, digamos, de su dama de compañía, que es la mujer de Iago. Y la de Otelo, que tiene una beta ahí en donde la instancia de lo político, la administración del poder, parece ser lo más importante. Bueno, hay entonces tres líneas de sentido que las escenas van organizando de manera dosificada, ¿no? En algunas tenemos solamente la presencia de una de esas tramas, en las otras escenas otra, y en el final, en términos que recuerdan mucho la organización de lo policial, se articulan, todos esos elementos se funden y llevan a la resolución de los conflictos justamente porque se cruzan. ¿Sí? A ver, ¿qué otro elemento importante había señalado acá? Bueno, las variaciones de tiempo y espacio, que ya lo comenté, hay alteraciones significativas porque no se respeta esta, esta unidad de lo cronotópico, y esa es la última que señalé como más relevante. ¿Sí? Bueno, me interesa entonces que de esta parte de la clase queden claras algunas cuestiones. Primero, que Shakespeare no nace de un repollo, que recupera una cantidad de instancias, volviendo a lo que plantea todo con enorme claridad, recupera la serie discursiva en relación con que los géneros siempre provienen de otro género. En este caso, claramente hay relaciones con la tragedia del mundo clásico, y a su vez están vinculados los géneros a las relaciones particulares que tienen con un contexto específico. Bueno, en este caso hay adecuaciones, ¿sí?, de esta especie dramática en relación con los elementos de lo sociohistórico, ¿no? El avance del capitalismo, las instancias de modernización, el racionalismo, y otros modos de comprender al ser en términos individuales y en términos de vida comunitaria. Ahí también ingresaría el tema de lo religioso, que han sufrido variaciones en el contexto renacentista barroco, que es ese lugar así de transición que tiene Shakespeare, y eso deja huellas visibles en el modo en que se construye la tragedia isabelina. ¿Sí? Me interesa entonces que ese tipo de articulación entre lo que viene y lo que el contexto de alguna manera está constriñendo, podamos reconocerlas en el trabajo del comentario de la obra. ¿Mm? Bueno, fui muy rápido porque hay mucha información y quiero cerrar hoy este texto. Así que vamos a hacer acá una pausita. Si hay algún comentario, algo que no haya quedado claro, alguna pregunta que quieran hacer, lo vemos ahora y después pasamos al comentario de la obra directamente. Sí, profe, Sí, lo que usted dijo, lo que se baja, lo que hace una ruptura, que usted dijo en el teatro cuando se baja el telón, ¿eso también es parte de, de este tipo de teatro o ya es para otro?
Bueno, lo que no tenemos es, no tenemos la instancia del telón en este teatro, ¿sí? Ah, O bien. sea, la convención, eso lo trabaja bien Margaret, porque él habla del escenario como espacio vacío, ¿sí? No tenemos la, la convención de que el paso del paso de el mundo de los fenómenos, digamos, la realidad entre comillas, lo que convencionalmente es la realidad para nosotros donde vivimos, y ese mundo otro, que es el de la ilusión dramática de lo que se está representando en el escenario, la convención para pasar de un lugar a otro no es acá el telón porque no lo tenemos. Eso va a estar más en el siglo XIX, ¿sí? Recién en el siglo XIX. ¿Sí? O probablemente en un espacio como el teatro de cámara, ¿sí? Pero no en el teatro popular de Shakespeare, donde el escenario era muy rudimentario y no tenía ese implemento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la convención ahí? Esta de subir o bajar del escenario, ¿no? Evidentemente, cuando el escenario queda sin los actores, ¿sí? Porque se van, evidentemente ahí hay una ruptura, hay una transición, que es la función que además tiene la división en actos, ¿no? La división en actos tiene esa función. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Recién veo un mensaje de que alguien me escucha entrecortado. ¿Será un problema particular o el resto también tiene problemas para seguirme? Yo te escuché perfectamente, Hernán, así que quizás es un problema particular. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer un comentario rápido de algunos aspectos generales de la tragedia que a mí me parece interesante que vayamos charlando, después lo van a seguir comentando en la clase de los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, lo primero, creo que lo adelanté, tiene que ver con esto de los personajes y las intrigas que van gestándose en torno de ellos, ¿no? Si uno contrasta con lo que habíamos visto en Écuba, esta es una obra en donde tenemos muchos más personajes, ¿sí? Eso es una necesidad, digamos, que está motorizando justamente la presencia de estas distintas tramas, ¿no? Eh, que por lo menos yo identifico esas tres, la que va hacia la acción gestionada desde los deseos de Iago, la que está un poco confinada en el extrañamiento de no poder terminar de entender qué es lo que pasa, porque le falta mucha información en el caso de Desdémona, ¿sí? Y la de Otelo, que está ahí articulada con las funciones que cumple, pero también bajo la égida de el desarrollo de la intriga en función de los deseos de Iago, ¿no? ¿Qué pasa con esto en relación con... ¿por qué es importante señalar esto? Porque se diversifica la atención del espectador, ¿no? Es lo que pasa, no sé, cuando vemos una película, cuando vamos al teatro y tenemos una trama eh, cargada, con distintas intrigas. Uno va siguiendo a los personajes según la línea que va abriendo ese destino, los intereses que se van articulando en función de ese personaje y de su intriga, ¿no? Uno los va siguiendo de manera aspectualizada, ¿no? Hay una complejidad en la recepción, que es algo que tal vez el teatro clásico no llegó a alcanzar por estar tan constreñido a pocos personajes, ¿sí? Y a una acción que estaba muy vuelta sobre sí misma, ¿no? Acá hay distintas derivas. Eso hace también que aparezcan una gran cantidad de grandes temas. En el teatro de Shakespeare siempre pasa eso, ¿sí? Bueno, en el caso de Otelo aparecen varios temas.
Por un lado, el tema del poder, que es un componente muy, muy significativo. Muchas de las acciones y consecuencias están determinadas por el deseo de acceder al poder, el deseo por sostenerlo, ¿sí? Fíjense que la trama inicial de esa suerte de venganza constante que hace Iago hacia Otelo tiene que ver porque fue desbancado de un espacio de cercanía en la administración del poder por Casio. Casio va a intentar sostener también su lugar en relación con, este, con Otelo. Otelo está subordinado a las autoridades de Venecia. Bueno, eh, es como una de los elementos que va hilvanando temáticamente el poder, la obra, ¿sí? Eh, y es un componente que está muy asociado a cómo se piensan las masculinidades dentro de este texto, ¿no? El poder es un ámbito de decisión importante en el caso de resoluciones que tienen que ver con la vida comunitaria, con la expansión del dominio de Venecia, la ocupación de Chipre, por ejemplo, en relación con la guerra que tienen contra los turcos. Eh, es decir, es un ámbito de gestión eminentemente masculino, ¿sí? Las mujeres están en esta representación, eh, digamos, muy acotada que se ofrece, están en un lugar alejado, por lo menos alejado de las decisiones que tienen que ver con la administración del poder político, ¿sí? La ambición, la venganza, la envidia y la lealtad son, de alguna manera, una suerte como de subtemas asociados al poder, ¿no? Y están atravesando a varios personajes. Otra vez, a estos que nombré inicialmente, nuestros varones que están articulados jerárquicamente entre sí en función de roles que tienen que cumplir, ¿no? Eh, el problema es que esos roles que se supone que convencionalmente uno tiene que eh, aceptarlos porque están administrados por otra instancia, ¿sí? Como puede ser el gobierno de turno, la decisión de Otelo, que está en un lugar jerárquico para elegir quién es su alférez, por ejemplo, ¿sí? Puertas adentro de las subjetividades de estos caracteres de Casio, de Iago, generan sus repercusiones que tienen que ver con esto, con la envidia, con la idea de sentirse traicionados, con la idea de sentirse desvalorizados, etcétera, y propugnan toda una serie de acciones que son nefastas dentro de la obra, ¿no? El tema de la lealtad, que es un, un eje bien importante, porque es más amplio, es más horizontal, digamos. Hay distintos tipos de lealtades que a lo largo de la obra se van a, a revisar, a poner bajo sospecha, ¿sí? Es como un lente a partir del cual se piensan las relaciones humanas, el tema de la lealtad, ¿no? Porque hay lealtades entre camaradas, entre superiores y subordinados. Ese es el gran tema que se disputa entre el vínculo que relaciona a Otelo con Iago y a Otelo con Casio, por ejemplo, ¿sí? Hay también ahí dando vueltas el tema de la relación entre los amigos, ¿sí? Iago alcanza tanta confianza con su superior que de ratos pareciera ser que ese vínculo es el que los estrecha, ¿sí? Aunque nunca la cuestión jerárquica se desdibuja totalmente, ¿no? Pero bueno, está dando vueltas esta cuestión de las lealtades por situaciones que tienen que ver con algo más que rendirle explicaciones a un superior, ¿sí? También entre los amantes, ese es otro de los grandes temas, justamente la instancia de, de la infidelidad, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con la lealtad entre dos amantes que se han prometido, digamos, la lealtad, ¿no? La fidelidad, ¿sí?
Y también la lealtad entre mujeres, que es tal vez uno de los pocos guiños que hoy podríamos amplificar desde una lectura más contemporánea como un aspecto positivo en el terreno de esta obra que por muchos aspectos es machista y es misógina, ¿no? Eh, Esto tiene que ver también con otro tema que acá he señalado, que es la representación de las mujeres. Nosotros veníamos del espacio del ámbito medieval, de distintas representaciones de mujeres en función de los roles que se le asignaban en las historias que se contaban en los cuentos de Chaucer, ¿no? No sé, desde esta idea asociada a la vanidad que se dejaba traslucir cuando se caracterizaba a la priora, ¿no? Que viajaba con sus perritos, etcétera, etcétera, hasta una mujer autosuficiente en el manejo eh, de su conducta en todos los sentidos, pero especialmente en el orden de lo sexual. En el caso de las historias de cornudos, ¿sí? De las varias, había varias en la antología que manejamos, y en la capacidad de sacar provecho de esa situación desfavorable, ¿sí? Obviamente por debajo de las disposiciones y las decisiones tomadas por los varones, para, por ejemplo, conseguir un vestido y tener amores con un cura, tal como se contaba en uno de los cuentos. Bueno, de esta percepción un poco más compleja que ofrecían estas historias, claro, estas eran varias, estaba esa posibilidad. En esta obra de Shakespeare hay una percepción bastante conservadora, ¿no? Sobre los roles preestablecidos para la mujer, que están asociados a el espacio doméstico, eh, hiperbólicamente asociado al espacio doméstico, porque fíjense que los lugares por los cuales transitan en general o son convocadas al espacio público para decir algo, para explicar algo, a veces como compañía de, pero no hay un movimiento voluntario por esos espacios que tienen que ver con lo público. En general están ubicadas en espacios que tienen que ver con lo íntimo y lo privado, e hiperbólicamente con lo doméstico, en el sentido de que en general aparece, por ejemplo, Desdémona vinculada al lecho, ¿no? Al lugar de la, de, la, de la- de la convivencia íntima con su marido, ¿no? Ese es otro tema que podemos discutir, está bien clarificado en Bloom, esto de si finalmente los podemos considerar esposos, porque pareciera ser que no se ha consumado el acto sexual en la noche de bodas, por lo tanto, y que es un elemento sumamente importante porque nosotros como espectadores sabemos que ella no lo ha traicionado, ¿sí? Creemos en la integridad moral, por llamarlo moral cristiana, digamos, que tiene Desdémona, y sin embargo Iago no tiene su relación sexual en la noche de bodas, donde podría tener la prueba clara de si era o no virgen, ¿no? Si sangraba o no sangraba. Bueno, ese tipo de instancias donde lo doméstico, el espacio y el modo en que se van tramando las relaciones afectivas, para el caso de las mujeres, está desde una perspectiva muy, muy, muy conservadora, ¿sí? Eh, el amor erótico, ¿sí? Está atravesado también por este sesgo, ¿no? La mujer está entregada en cuerpo y alma al esposo. Fíjense que en ningún momento, después de haberla asesinado, en el texto se cuestiona eh, el, el acto con una instancia criminal, ¿no? No se lo justifica, pero tampoco se lo, excepto Emilia, no se lo, no se lo denigra con suficiente intensidad. Y eso es algo que está hablando de la impronta machista y misógina que tiene el texto, ¿no? Evidentemente hay algunos aspectos que tienen que ver con ciertos lugares comunes preestablecidos en la época con los que está trabajando el autor, ¿sí? Entonces, el único gesto más o menos
digamos, encomiable, rescatable, es esta intimidad este, entre, entre Emilia y Desdémona, en donde sí uno advierte, son claramente una contrafigura, una antítesis, para seguir usando las categorías que tanto se usan al barroco, una antítesis entre la relación falsa que vincula a Otelo con Iago, ¿no? Entonces, la verdadera comunión, la verdadera comunidad, ¿sí? La verdadera lealtad, ¿sí? Y llevada al extremo de ofrendar la vida por la amiga, que es lo que pasa con Emilia en el final, ¿no? Eh, se da solamente entre dos mujeres. ¿Sí? Bueno, eh, esto, sobre varias de estas cuestiones van a seguir ustedes trabajando en la clase de trabajos prácticos, así que yo solamente las dejo enunciadas para que después avancen sobre eso. Me voy a detener un poquito más en estos conceptos articulados, mejor dicho, en estos aspectos que uno advierte que provienen de distintos momentos en la historia cultural occidental, que son los elementos que vienen de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, ¿sí? Para seguir operativizando estas categorías conceptuales que habíamos presentado de Raymond Williams cuando habíamos trabajado periodización, que dijimos que efectivamente en todo periodo hay la convivencia necesaria de elementos residuales, es decir, que fueron operativamente importantes, que fueron dominantes en un momento anterior, que ahora ya no lo son, pero sin embargo siguen apareciendo. Utilizábamos para esos componentes la categoría de residual. En el caso de esta obra, los elementos residuales son aquellos que perviven de cosmovisiones asociadas a la Edad Media, ¿sí? Por un lado eso, por otro tenemos elementos dominantes, que son aquellos que el Renacimiento, como cosmovisión imperante, está de manera clara regulando, ¿sí? Con autosuficiencia. Y por otro lado, por último, tenemos los elementos emergentes, que son aquellas categorías disonantes en relación con lo dominante, con el Renacimiento, eh, con la cual están de alguna manera generando cierta coalición y que van a terminar por lo menos esa es la pretensión que tienen, de desbancarlo como elemento regulador modélico de lo cultural, ¿no? Como aquel que funciona como la vara a partir de la cual se miden las cosas. Bueno, el barroco y los elementos que aparecen, que son reconocibles en el caso de esta pieza dramática, funcionan como elementos emergentes. Son una anticipación de modos de entender la cultura, al hombre y sus circunstancias que van a imponerse ya avanzado el 17 como la norma, como el canon, en el sentido de aquello que se instaura como modélico, ¿sí? En Otelo hay muchos componentes para poder ir pensando cada uno de estos rasgos, ¿no? En el Profe, caso de sí, ¿está pasando el power? no dejé de pasarlo. No sé si el resto lo ve. Yo lo veo. Se quedó tildado en una diapositiva. Yo no lo veo. Lo- Ahora se puso negro. Ahí está. ahora, Ahí. ahí se ve. Pero ahí está el Teatro del Globo. Ahora, Ahí está, ahora sí. bien. Lo que pasa es que no muevo el cursor, no muevo nada, entonces la pantalla se debe poner negra, pero yo, por ejemplo, no lo veía así. Ahora lo ven. Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, estaba intentando empezar a subrayar estos componentes que tienen deuda con cosmovisiones de la Edad Media, ¿sí? Bueno, uno, tal vez el más importante, tenga que ver con esta eh, factible lectura alegórica que uno puede hacer de la historia que se cuenta y de los personajes que la transitan, ¿no? Una tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal. El texto de Bloom que ustedes tienen en la bibliografía lo trabaja muy bien como una suerte de recuperación de la lucha que se da entre
Dios y Satán, y para eso hace una equiparación entre las figuras de Otelo y la figura de Iago, ¿sí? Con un orden que tiene que ver con la instancia de la guerra y de lo militar, del cual se ve desplazado Iago, y frente a esa situación hay una lucha por recuperar ese lugar, ¿sí? A la derecha de su Señor, de su Dios, ¿sí? Y para eso realiza, bueno, una serie de situaciones nefastas, ¿no? Hay un modo ahí también de poder acercarse a esta idea de la competencia, de la envidia, del propio temor, de la autoridad que está dando vueltas, ¿no? Pero bueno, una deuda que viene de la Edad Media, de una cosmovisión medieval, es esta lucha permanente del bien y el mal, que es claramente una impronta cristiana, y que el personaje de Iago lo tiene muy, muy presente, ¿no? En más de un momento, ¿sí? En estos juegos que hace con los apartes, cuando le habla especialmente al público, dice, ¿no? Bueno, ahora sí se va a gestionar mi venganza, ahora sí se va a producir la eclosión, etcétera, etcétera, ¿no? Otro elemento que proviene del mundo medieval es una escala axiológica de valores, en donde es necesario castigar, por ejemplo, los delitos que tienen que ver con la deslealtad, ¿no? Uno de los temas que no sé si lo presenté, no sé dónde lo nombré, bueno, capaz que lo pensé y no lo puse, es el tema de la honra, que es un tema también medieval, ¿no? Porque la honra es una construcción en donde los favores recíprocos atravesados por la lógica feudalista, del feudalismo, perdón, termina por dirimir los vínculos personales entre las personas, ¿no? Entonces, cuando se quiebra algo en relación con ese contrato social, se afecta la honra. Y la honra afecta todo, ¿no? Afecta el vínculo personal, afecta el vínculo del clan, afecta la relación del vasallo con su señora, afecta la relación con la divinidad, afecta la relación con el rey, etc., ¿no? Entonces, hay una idea de que hay que castigar este tipo de delitos porque atentan hondamente contra distintas esferas que organizan imaginariamente, ¿no? La vida en comunidad. Bueno, esto está muy presente, por ejemplo, con el castigo que se le va a dispensar a Iago, pero no a Otelo. ¿M? Algo que lo dejo ahí, lo podemos discutir, ¿no? Hay un trato diferenciado, aun cuando sobre Otelo pesan eh, una serie de estigmas que tienen que ver con su procedencia étnica, ¿no? Entonces, la idea del hereje, la idea del pecador, está dando vueltas en torno a la figura de Otelo. Piensa en las escenas iniciales donde el padre Brabantio reniega de la posibilidad de que Otelo sea su yerno, ¿sí? Es más, se le asignan también en este juego, digamos, nefasto en relación con la construcción de la otredad, que en definitiva lo que está haciendo es solapar una instancia de claro racismo contra los árabes y contra los que tienen piel oscura, digamos, contra los negros, porque se lo designa como, como negro, pero bueno, se ve que es un musulmán converso, ¿no? Entonces, las acciones que se le asignan, esto de que seguramente le embrujó, que le dio de tomar algo, etcétera, son también un modo de asociar lo esotérico a esa otra edad que se rechaza. ¿No? Hay un modo de, de tratar el racismo en la obra de esta manera, ¿sí? Bueno, acá está la cuestión de la honra que les había comentado, ¿sí? Y bueno, la noción de pecado, ¿no? Como falta eh, que el creador sanciona, ¿sí? Como acción que está prohibida y el que cae en ella recibe un castigo. Bueno, esto está muy pautado, no casualmente, en relación con la infidelidad de Desdémona, ¿no? Más de una oportunidad, todos opinan en su momento, digamos, en
el momento en que lo pueden hacer, sobre lo nefasto que es la traición, la infidelidad por parte de la mujer, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con la misoginia que, que se puede debatir más. Hernán, en cierta medida la constitución de la otredad en esta tragedia está dada por la figura femenina, por un lado, ¿no? Desde una lectura de género, y también por la figura de este moro, ¿no? Como vos dijiste, que está marcada por el racismo de la época. Ambas figuras siempre están teñidas de sospecha. Más allá de la intachabilidad que puedan demostrar, la figura femenina en cualquiera de los tres exponentes que aparecen en la obra, como la figura del moro, está teñida, ambas están teñidas de sospecha. Exacto. En el caso de las mujeres, claro, porque bueno, una es, está digamos en el último eslabón, que es la puta, como la llaman, que es Bianca, de la querida de Casio. Por otro lado, Desdémona, ¿sí? Que en otro lugar, bueno, en otro lugar, digamos, de la escala social, recibe las mismas acusaciones en relación con el manejo de la sexualidad. Y en Me el parece, caso, Hernán, perdón, que en el caso de Desdémona es sí, acusada por dos pecados, ¿no? Primero por el de la deslealtad a su padre, que bueno, es más me parece un castigo simbólico porque el ajá, padre, bueno, muere por el deshonor y ella sufre como el desarraigo de su familia de alguna forma, ¿no? O de su vínculo paternal. Y por otro exacto, lado, bueno, la supuesta traición o infidelidad. exacto, sí, sí, sí. En estos ejemplos, en estas dos situaciones que son bien importantes que planteaba Julieta, otra vez es el salirse del estatuto, del mandato de lo masculino, ¿no? Del padre o del marido, lo que termina, digamos, sancionándose en, en la obra, ¿no? Eh, bueno, eh, a ver, ¿qué otra cosa podemos subrayar? Y yo te interrumpí, pero estabas por decir la tercera mujer, el pecado de la tercera Ah, mujer, que es y Emilia. en el caso de Emilia, lo que se está, sobre todo lo que Iago hace al desautorizarla en el final, en esa escena muy contundente, donde la vencedora es ella, finalmente, la que digamos, que tiene las agallas como para defender el buen nombre de la amiga, arriesgando su propia vida. El rol que se cuestiona es el de la no fidelidad al marido también, ¿no? Esto de una suerte de alcahuetería, que sería el modo en que se desestima la lealtad hacia una amiga, ¿no? Hacia una amiga entre comillas, porque entre ellas, digamos, hay una suerte de reproducción de la jerarquía que tienen los esposos, ¿no? Pero bueno, hay una idea ahí dando vueltas de lealtades en donde son pares en algún punto, ¿no? Eh, Después, si hay tiempo, ese es uno de los pasajes que hay que revisar, cuando en esa intimidad ellas repasan si caer o no no, esa es la palabra, no, esa es la palabra, en el adulterio, si caer o no en el adulterio. Esa discusión está atravesada por un conjunto de complicidades en donde evidentemente se ven como pares, ¿no? Más allá de que la jerarquía que tengan sea diferente, ¿sí? Bueno, en relación con, voy a ver si termino por lo menos de presentar estas, en relación con los elementos dominantes propios del barroco, tenemos las alusiones al mundo clásico que aparecen con el tópico del amor post-mortem, que se da en esa escena patética cuando Yago está por, la acaba está por, no, la acaba de asesinar
y está dando vueltas en su cabeza la idea de que se van a reunir una vez que él se suicide, ¿no? Aparece también en los viajes de Otelo, que seguramente les habrá recordado alguna escena de la Odisea, donde hay seres sobrenaturales, monstruosos, los antropófagos, etcétera, elementos que también estaban en la Odisea, ¿no? En el caso de los gigantes. Y aparecen divinidades, como el caso de Cupido o de Sibila, ¿no? Entonces está ahí otra vez esa batería de recursos tomados de los lugares más, por ahí más trillados que aparecían del mundo clásico, ¿no? Eh, por otro lado, la ausencia de lo divino, la ausencia de lo divino que va de la mano del antropocentrismo, del hombre como motor de las acciones, como sujeto responsable de todas sus acciones. El elemento entre la cosmovisión integradora de la cadena del ser que relacionaba al macro y el microcosmos aparece en varios momentos. Por ejemplo, no les doy la referencia porque solamente tengo la paginación de mi edición, dice en un pasaje Iago, después de la pelea de la que ha participado Casio y que él mismo ha fogoneado, ¿no? Dice que ha ocurrido eso, ese desbande, como si algún planeta hubiera enloquecido a los hombres. Las espadas fueron dirigiéndolas unos contra el pecho de otros en sangriento enfrentamiento, ¿no? Es decir, hubo una situación en el terreno de los astros que repercute en las acciones de los hombres. Más adelante, en otro pasaje, dice Desdémona, créeme, habría preferido perder mi bolsa llena de cruzados, y si no fuera porque mi noble moro es leal de ánimo y no está hecho de tal bajeza como los celosos, ello sería bastante para hacerle pensar. ¿No es celoso?, le pregunta Emilia Desdémona. ¿Quién? ¿Él? Creo que el sol bajo el cual nació le absorbió tales humores. Fíjense que en esa intervención está lo astronómico en relación con la figura del sol y la cuestión de la teoría de los humores, ¿no? Esto sobre lo cual ya hablamos, de los distintos líquidos que forman parte del cuerpo y según la mayor densidad o cantidad que uno de ellos tenga va a determinar el carácter que tenga el personaje, ¿sí? En otro momento, el propio Otelo hace referencia a esta relación entre el macro y el microcosmos y dice, está hablando con Emilia, ¿no? Dice, no, ¿qué será mejor hacer? Si entre seguro que hablará mi mujer. Mi mujer, ¿qué mujer? No tengo mujer. La acaba de asesinar, ¿no? Ah, hora pesada, insoportable. Me parece que ahora debería haber un gran eclipse de sol y luna y que el mundo asustado habría de agrietarse en tal agitación, ¿no? Es tal la conmoción que tiene el personaje después de asesinar a su mujer, que intentando explicar la situación tan fuera de lo común de lo que está viviendo, intenta esa comparación, ¿no? Que sería explicable si se hubiese dado un eclipse, ¿no? Otra vez, que alterara el desarrollo, digamos, medianamente normal de las personas, ¿no? Otra vez, lo astronómico repercutiendo en los sujetos, ¿sí? Por otra parte, en relación con el Renacimiento hay un componente muy importante que es el racionalismo. El racionalismo está como un elemento que opera en el caso de lo que se está representando, porque toda la maquinación, todo el plan que lleva adelante Iago y que es prácticamente la estructura del esqueleto sobre el cual se monta toda la obra, está construida desde una fina racionalidad, desde una fina idea de cálculo, ¿no? Desde una fina tramitación de los hechos a partir de las relaciones de causa y efecto que pueden tener, a partir de conocer los temperamentos de los personajes que están involucrados, ¿no? Incluso el manejo del cálculo, del tiempo, de los espacios, etc. Todo está muy organizado desde una fina racionalidad, desde una fina idea de cálculo. Y hay dos elementos
están funcionando otra vez desde esta racionalidad con mucho peso. Por un lado, el pañuelo, ¿no? Que aparece, es un elemento muy, muy significativo, que aparece en más de un momento, y que a partir de la presencia o ausencia del pañuelo, otra vez, se maquinan una serie de razonamientos para poder interpretar la conducta de Desdémona. Bueno, ese es igual que las cartas que encuentran en el cadáver de Rodrigo, ¿sí? ¿Por qué está esta carta? Etcétera, etcétera, a partir de los rumores, cómo significarla. Todos esos componentes están atravesados por una idea racional para entender el mundo, ¿sí? Por otra parte está la teoría de los humores, que aparece cuando se habla de los celos, cuando Iago habla del temperamento de Otelo. También aparece en esa escena en que Otelo le toma las manos que están húmedas de su mujer, y es como una suerte de lectura de la mano que hace, pero a partir de la temperatura, a partir de que está mojada, etc. Bueno, ahí también hay una cuestión donde está circulando esta idea de los líquidos que generan cierta temperatura en el cuerpo y que se trasvasan a partir de la piel, de las lágrimas, etc. Bueno, eso está funcionando también en esa escena. Y por último, estos elementos emergentes, que son, digamos, los más nuevos, los más renovadores que uno puede detectar cuando mira así con lupa la obra, que son una anticipación de la cosmovisión barroca, estamos a comienzos del siglo XVII recién. Entre los que a mí me parecen más significativos está esta idea de que el bien no triunfa necesariamente sobre el mal, ¿no? Que es una idea que va a contrapelo de la cosmovisión cristiana, ¿no? En el sentido que está presentando cierto escepticismo, ¿no? Evidentemente, lo bueno, que es un atributo de la divinidad, no siempre triunfa, ¿no? Porque nos guste o no, el sujeto que triunfa en esta obra es el malvado hace todo lo que quiere, lo terminan aprendiendo, etcétera, etcétera, pero, digamos, alcanza con generar los dolores que genera finalmente, ¿no? ¿Por qué acciona como acciona Iago? Es un tema muy complejo, porque tiene como muchas aristas. Yo les recomiendo la lectura de Bloom, ¿no? Donde hace una revisión arqueológica de por qué actúa Iago, si es que evidentemente busca algo o es un sujeto que está atravesado por cierto deseo de autodestrucción, ¿no? Y entonces es como una suerte de autoinmolación, ¿no? Él muere, pero con él se van unos cuantos, ¿no? Tal vez esa es una idea compensatoria, y a lo último a lo que probablemente el personaje, que es bastante cínico, eh, alcanza, digamos, en cuanto a sus deseos, ¿no? Pero bueno, un mundo en donde los buenos no triunfan necesariamente genera una idea escéptica, ¿sí? Y eso es un componente que está más asociado a la cosmovisión barroca. Por otra parte, la relativización de todo, ¿no? Porque todo está atravesado en esta obra a partir del juego del ser y el parecer, ¿sí? ¿Quién es el único que logra advertir estas particularidades? Bueno, el espectador. El espectador ve toda la trama falsa que hace Iago y varios personajes que también mienten en una situación muy especular, están actuando algo que no son. Es decir, el espectador ve actores que representan un personaje y cuyo personaje a su vez representa un papel que en realidad no tiene que ver con su esencia, digamos, temperamental, ¿no? Ahí está también una marca de lo especular, ¿no? De esta cuestión de distintos reflejos que el barroco elige en la complejidad, en la estética del pliegue, presentar de manera distorsionada. Bueno, es evidentemente un componente de mayor, de presencia más arcaica, lo del ser y el parecer, algo que ya está en la Edad Media, pero el modo en que el ser y el parecer genera escepticismo en esta obra es un tratamiento de tipo barroco, ¿sí? La inestabilidad del presente, los cambios que se producen, tienen que ver con un clima y un tono de época sobre el cual Margaret también dice varias cuestiones. Y los juegos conceptuales, que es lo último que quisiera
por lo menos leer algunos ejemplos. Los juegos conceptuales son esos regodeos que uno diría son claramente artificiales, ¿no? No cumplen ninguna otra función más que escenificar las posibilidades del regodeo verbal, ¿no? Bueno, eso aparece en varios momentos en la obra, estos juegos entre sentidos que muchas veces están intentando subrayar las antítesis. Por ejemplo, Iago dice en un pasaje, cuando está tratando con Otelo el problema de sus celos, dice, pobre y contento, es rico y rico de sobra, pero la riqueza sin fin es pobre como el invierno para quien teme que se va a hacer pobre. Buen Dios, defiende de los celos a las almas de toda mi tribu. ¿Sí? Bueno, ese juego entre el que tiene y no tiene en relación con los celos es un juego conceptual de tipo barroco que está trabajando la obra. Después hay, en más de un pasaje, por ahí lo enuncia con claridad Emilia en el final, cuando dice que Desdémona es un blanco ángel y vos sos más negro que el demonio, ¿no? Le dice a Iago. Ese juego de contrastes, de colores, ¿sí? Que permiten el tratamiento subrepticio del racismo, ¿no? Está en más de un pasaje de la, de la obra y también son juegos retóricos conceptuales. Y por último, yo le señalé este juego de los actores, ¿no? Para lo especular, pero hay otra escena muy interesante, que es la escena en que Desdémona canta una canción, valga la redundancia, que es la canción del sauce. Es uno de los recursos que después las vanguardias y las posvanguardias toman en el teatro al momento de presentar algunas ideas a través de una canción que siempre tienen vinculación directa con lo que le pasa a los personajes, ¿sí? Entonces, el modo de decir es indirecto. Un personaje canta una canción donde se significa algo que le está pasando. No dice estoy triste o dice el destino me parece que es injusto conmigo. No, canta una canción sobre una situación similar y ahí se da el juego especular, ¿no? La canción o el personaje que protagoniza esa historia en la canción refleja algo de lo que le pasa al personaje. En el caso de la canción del sauce, que es la que canta la propia Desdémona, dice, mi madre tenía una doncella llamada Bárbara, se enamoró y el que ella amaba fue un poco loco y la olvidó, ¿no? Fíjense, ¿no? Hay esa primera traslación entre un amor desdichado protagonizado por esta doncella Bárbara y la misma situación que va a transitar la propia Desdémona, ¿no? Canta la canción de Bárbara, ¿sí? Que a su vez está cantando situaciones que va a pasar la propia Desdémona. Ahí está el juego especular. Dice la canción, al pie del sicomoro llora la pobrecilla, cantad, ay verde sauce, con la mano en el pecho, la cara en la rodilla, cantad sauce mi sauce. El río depetía a su lado sus llantos, cantad sauce mi sauce, sus lágrimas caían y ablandaban los cantos, cantad sauce mi sauce. Nadie diga mal de él, encuentro bien su enojo, llamé falso a mi amor, y él dijo en su respuesta, si sigo otras mujeres, tú con otros te acuestas. Bueno, claramente está presentándose el tema del adulterio, ¿no? Que es sobre el cual se construye el destino trágico de la protagonista. Bueno, estamos en tiempo. Me quedaba decir alguna cosita más, pero creo que ya está revisado. Les voy a compartir después este PowerPoint para que lo revisen ustedes y en todo caso, como sé que di bastante información, volvamos sobre eso la clase que viene. Ahora, en relación a mi exposición, ¿tuvieron alguna duda? ¿Algo no quedó lo suficientemente claro? ¿Necesitan que revise algo? ¿Algo en relación a la obra? Yo estuve presentando un modo particular de señalar algunos aspectos que para mí son importantes. Ustedes pueden haber pensado en otros.
Bueno, si no hay preguntas, dejamos aquí. La clase que viene, yo tendría que dar romanticismo y cumbres borrascosas, ¿sí? Les comento algo, porque todavía no lo tengo muy en claro, pero bueno, seguramente ustedes van a recibir versiones sobre esta situación. El Consejo Directivo de la Facultad volvió a alterar el cronograma del calendario académico y dictó, creo que desde el 3 de diciembre, mesas de exámenes, ¿sí? Yo tengo que averiguar bien si esas mesas de exámenes, porque dice de manera no muy clara la resolución, que si están convocados los equipos de cátedra a los exámenes, habrá suspensión. Yo entiendo eso, ¿sí? Sea como fuere, cuando tengamos en claro eso, les vamos a avisar si es que extendemos un poco más a como estaba inicialmente previsto el calendario, que era hasta creo que el 10 de diciembre o algo así, o un poquito más. Si ustedes revisan el cronograma que habíamos presentado, estamos atrasados 2 clases, por lo tanto, bueno, vamos a intentar retomar el ritmo en función de lo que podamos. No vamos a recuperar esa clase porque es imposible hacerlo, pero sí vamos a sostener el ritmo de lecturas que está en el cronograma, ¿sí? Que se vuelve un poco más intenso, ¿sí? Entonces, la clase que viene yo voy a dar romanticismo y cumbres borrascosas. La siguiente voy a dar probablemente algo de cumbres borrascosas y realismo, y voy a pasar a Balzac en la siguiente. Yo quisiera que en esta primera parte de la cursada termináramos con realismo y, en una instancia óptima, que creo que ya va a ser casi imposible, diéramos por lo menos una clase de simbolismo, ¿sí? De modo que el mes que nos queda para marzo lo dediquemos exclusivamente a revisar siglo XX. No lo vamos a completar tan como está en el programa, pero por lo menos trabajar vanguardias y el texto de Beckett, ¿sí? Yo supongo que hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Así que tengan presente esta correlación de lecturas que vienen. Estamos todos muy cansados, la verdad. Pero bueno, desgraciadamente tenemos que tratar de avanzar, porque si no, hay mucho tema que va a quedar por fuera, ¿sí? Así que bueno, eso quería comentarles, ¿sí? En relación con lo que viene. Y si no hay preguntas, nos estaríamos viendo la semana que viene para ver romanticismo y Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas es una novela sobre la cual se encuentran muchas versiones en la web. Traten de mirotear alguna que efectivamente es una novela larga, que tiene como 400 páginas. Les digo como para que tengan una idea de que no están trabajando con una versión o una adaptación, ¿sí? Una versión muy acotada o una adaptación, y comiencen a leer ese texto, ¿sí? No sé, chicas, si ustedes quieren agregar algo, si no nos estamos despidiendo. Nada por mi parte, Hernán. Nos vemos en la clase práctica. Bueno. Sí, nos encontramos ahí en la clase práctica. Chao, hasta Bueno. luego. Buenísimo. Chao, hasta luego. Nos vemos la próxima.